Ahora, mientras Annie era subida a la ambulancia, su corazón se llenó de repentino temor. Había algo aterrador en ver a un ser amado convertido en un enfermo, débil e indefenso. Sally tuvo que hacer un esfuerzo para conversar con tranquilidad con la enfermera durante el recorrido hacia el hospital. La enfermera habló con gran entusiasmo de David. «Todos queremos mucho al Dr. Carey», dijo. «Hace poco tiempo que está con nosotros, pero ya es muy popular entre los pacientes y entre las enfermeras». Miró a Sally con una sonrisa maliciosa. «Es muy apuesto, ¿verdad? Nosotras siempre lo hemos considerado así, pero, claro, lo conocemos desde niño. No es familiar de ustedes. Oh, no, es solo un buen amigo». «Entonces, debo pedirme disculpa por lo que acabo de decir», exclamó la enfermera. «Creí que el Dr. Carey era su hermano, pero luego me di cuenta de que tenían apellidos diferentes y pensé que tal vez era su primo. Debe perdonarme, señorita Grenville, pero él habló de ustedes como si fueran de su familia». «Así nos consideramos, en realidad», sonrió Sally. «Y no se disculpe, por favor». Apenas llegó la ambulancia, las recibió la enfermera principal, una mujer atractiva de cabello gris, cuya tranquila calma ejercía una inmediata influencia en el paciente más histérico. Sally se sintió encantada al ver la forma en que hizo reír a Annie, que todos allí estaban ansiosos de cuidar de ella. Se les condujo en el elevador hasta el 5º piso a una pequeña y acogedora habitación. «Esta habitación da hacia el sur», dijo la enfermera, «así que su hermanita recibirá el sol. El Dr. Carey me dice que ustedes proceden de la misma región que él. Me temo que no podemos proporcionarles el limpio aire de Cornwall, pero les estamos dando lo mejor que tenemos. Es una habitación muy agradable». «Gracias», respondió Sally agradecida. De pronto, Annie quedó cómodamente instalada en la cama y Sally se sentó junto a ella bajo la dorada luz del sol. «Si te sientes bien ahora y no me necesitas», sugirió Sally, «voy a salir a comprarte unas flores y a comer algo. Creo que los doctores vendrán después del mediodía y quiero estar aquí cuando eso ocurra». «Volverás, ¿verdad?», preguntó Annie con voz baja. Sally comprendió que su hermana estaba asustada, no tanto por el hecho de quedarse sola, sino de pensar en qué le sucedería. «Claro que volveré», contestó, «pero, si lo prefieres, me quedaré. Sin embargo, creo que te haría bien dormir un poco». «Estaré bien, si solo me prometes regresar». «Sabes que lo haré», respondió Sally. Dirigió una última mirada a Annie, elevando una plegaria al cielo por su pronta recuperación. Por primera vez en su vida, iban a estar separadas, aunque comprendió que la condición física de Annie no era peor que la barrera que las había separado de Marigold durante las últimas semanas. Pensó en el dolor y la amargura que reflejaba la voz de Marigold, y se preguntó si ahora, impulsada por la preocupación que les causaba la enfermedad de Annie, revelaría por fin lo que la atormentaba. Sally se dirigió hacia una de las calles largas y grises que caracterizaban aquella parte de Londres. Logró conseguir unas flores para Annie, y después entró en una cafetería, donde compró un emparedado y una taza de café. Sintiendo la repentina urgencia de volver al lado de Annie, pagó la cuenta y volvió al hospital. El elevador la llevó al 5º piso, y se dirigió hacia la habitación de Annie, pero una enfermera le salió al paso para decirle que el Dr. Carey quería hablar con ella. La llevó hacia el mostrador de servicio y pidió una extensión en el teléfono interno. Después de cruzar unas palabras con David, le pasó el auricular a Sally. «Hola, David. ¿Ya almorzaste?» «Comí unos emparedados. Iba a sugerir que salieras conmigo a almorzar. Podríamos ir a ese lugar cercano donde almorzamos el otro día. Pero, David, creo que debo volver al lado de Annie. Por el contrario, quiero que la dejes sola. La enfermera le dio algo para dormir». «Oh, en ese caso, pero le prometí que volvería pronto. Puedes asomarte a verla. Estaré dentro de 3 minutos en la entrada principal. No me hagas esperar». Sally sonrió. «Trataré de no llegar tarde, señor», contestó en tono burlón. Oyó a David reír en el otro extremo de la línea. Le parecía increíble que aquel chico, con quien habían jugado o reñido tantas veces, fuera ahora un respetable doctor.
Se dirigió a la habitación de Annie y abrió la puerta con cuidado. Annie estaba profundamente dormida, con la cabeza vuelta a un lado y los labios entreabiertos. Estaba muy hermosa y muy tranquila. Sin hacer ruido, Sally cerró la puerta y salió al corredor de puntillas para buscar a la enfermera de Annie. «Mi hermana está dormida», dijo. «¿A qué hora cree que despertará?» «No antes de las 3. No se dé prisa si va a salir, señorita Grenville». Sally salió para encontrarse con David. «¿Estaba dormida?», preguntó él. «Sí, me lo imaginé. Deja de portarte como gallina clueca y tranquilízate. Así es como hablas a tus pacientes, solo a los especiales». Salieron a la calle. El sol, que brillaba con intensidad, dio de lleno en el rostro de Sally, y después de un momento David dijo en tono acusador: «Estás agotada». «Estoy un poco cansada», confesó Sally. «Dormí muy poco anoche». «No podemos permitir que te enfermes tú, Sally». «Por supuesto que no me enfermaré. Solo estoy preocupada por Annie. Se pondrá bien, no te preocupes por ella». «No te muestres tan pomposo y autoritario conmigo». David bajó la vista hacia ella y sonrió. «No sabes el esfuerzo que tengo de hacer para recordar que eres ya grande y que no te puedo dar una buena azotaina». «No te atreverías a hacerlo, aunque supongo que se te estará subiendo un poco a la cabeza el hecho de que la mitad de las enfermeras del hospital estén enamoradas de ti». Sally advirtió, sorprendida, que el rostro de David cambiaba de color. «Las enfermeras hablan demasiado y dicen muchas tonterías». «Creo que es la verdad», dijo Sally riendo, «y pareces terriblemente culpable en este momento». «No sabes cómo son las enfermeras», replicó David. «Algunas son verdaderos ángeles, pero otras son terribles. No piensan más que en chismorrear sobre los doctores y, desde luego, no tienen mucho en qué pensar». «Así que piensan en ti», bromeó Sally. «Si sigues diciendo cosas como esas, voy a ordenar que te prohíban la entrada al hospital. Necesitarías una división armada para mantenerme alejada de Annie». Cuando llegaron al pequeño restaurante donde habían comido en una ocasión anterior, David, sin hacer caso de las protestas de Sally, ordenó una buena comida para ella. Hablaron de muchas cosas durante el almuerzo, y David le contó a Sally acerca del trabajo que estaba realizando con Sir Hubert. Él quería que renunciara a mi trabajo en el hospital, pero Drayson no aceptó eso. Le dijeron a Sir Hubert que no podían prescindir de mí, así que ahora estoy de servicio todas las mañanas y 2 tardes a la semana. El resto del tiempo, incluyendo buena parte de la noche, trabajo en el laboratorio. Es algo interesante. Y además, Sally, creo que estamos obteniendo buenos resultados. «Cuéntame lo que estás haciendo», suplicó Sally. David procedió a darle largas y complicadas explicaciones que Sally entendió poco, pero comprendió, por el entusiasmo de su voz y de su expresión, que para él eran cosas importantísimas. Al terminar el almuerzo, Sally se dio cuenta con sorpresa de que había comido mucho y disfrutado de la comida. «Debo volver al hospital», dijo David, consultando su reloj. «¿Te sientes mejor?» «Mucho mejor. Gracias, David». Cuando llegaron al hospital, Sally recordó que debía llamar por teléfono a Elaine para explicarle lo que estaba sucediendo. Se lo explicó a David y le preguntó si podía hacer la llamada desde el hospital. «Dispongo de una salita privada», dijo él, «desde donde puedes telefonear». Condujo a Sally a través de varios corredores y abrió una puerta marcada con su nombre. La salita era pequeña, pero atractiva. Formaba parte del pequeño apartamento que David, como los otros médicos residentes, tenían en el propio hospital. Este consistía en un diminuto vestíbulo, la salita y un dormitorio con baño. Sally notó en el acto que David había amueblado el lugar con cosas traídas de su casa. Sobre la repisa de la chimenea había un cuadro al óleo de la bahía de Sitchitas que había pintado el padre de David, quien practicaba la pintura como pasatiempo. No era una obra maestra, pero llamó la atención de Sally, aunque lo había visto muchas veces antes. Para quienes conocían y amaban Cornwall, era una vívida reproducción de sus playas doradas, de las grandes rocas de los acantilados y del mar embravecido. Sally se quedó inmóvil. «¿Cómo me gustaría estar allí?», murmuró con voz muy baja.
¿Lo echas mucho de menos?, preguntó David, que la había escuchado. Vaya si lo echo de menos. Detesto Londres. Me lo imagino. Tú siempre perteneciste a ese lugar. Creo que si estuviera allí ahora, me arrojaría al mar y no volvería nunca. Eres una pequeña hada de Cornwall que se siente perdida fuera de su ambiente natural. David estaba bromeando, pero había algo cálido y comprensivo en la ligereza con que hablaba. De pronto, Sally sintió deseos de llorar y volvió la cara hacia otro lado para que David no viera sus lágrimas. «Tengo que irme», dijo David, cuando el reloj de la chimenea indicó con 3 campanadas que faltaban 15 minutos para las 2. Salió cerrando la puerta tras él y Sally se sentó, apoyando la cabeza en el brazo del sillón. ¿Cuánto tiempo permaneció allí? No lo sabía, pero por fin se incorporó con el estremecimiento de recordar que no había hecho la llamada telefónica que se proponía. Levantó el auricular, dio el número a la telefonista del hospital y se quedó esperando hasta que la comunicaron. ¿Es usted, señorita Grenville? Siento muchísimo que su hermana esté enferma. ¿Es algo grave?, preguntó Robert Dunstan. Sally explicó lo que habían dicho los doctores y añadió que estaba hablando desde el hospital. Así que ella está ahora en el Hospital San Antonio. ¿Qué número de habitación tiene? La número 563, en el 5º piso. Me gustaría enviarle unas flores. Es muy amable de su parte. Lo hago con mucho gusto. ¿Cree usted que podrá venir mañana? Creo que sí, contestó Sally. ¿No le importará si empleó la hora del almuerzo para visitar a Annie? Será mejor que vaya a ver a su hermana antes o después del almuerzo. De otra manera, se quedará sin almorzar. Sally se quedó muda de sorpresa al advertir la consideración que demostraba el señor Dunstan con ella. Al fin pudo responder: «Gracias, señor, pero estaba pensando en las lecciones de Elaine». «No creo que eso vaya a preocupar mucho a Elaine, ni a mí tampoco». «Oh, gracias, señor Dunstan, muchísimas gracias», exclamó Sally. Colgó el auricular y se quedó de pie un momento, pensando en lo fácil que era entenderse ahora con el señor Dunstan. La niña parecía mucho más feliz, y Sally ya empezaba a convencer a su padre de la conveniencia de enviarla a un internado para niñas. «Es un hombre extraño», pensó Sally, «pero me simpatiza mucho». Pensó en sus hermanas, en toda la gente que había sido buena con ella desde que llegaron a Londres, y ahora, en un momento de crisis, tenían a David a su lado. David, amoroso y comprensivo, y quien era, como había dicho a la parlanchina enfermera, como de la familia. «Tengo mucha suerte», pensó, y apoyó su mejilla, llena de confianza, contra el desgastado brazo del viejo sillón de David. Annie, acostada en su cama, contemplaba las flores que perfumaban la pequeña habitación. Eran tan hermosas que casi no podía creer que se las hubieran traído a ella. Había un gran florero con claveles que la duquesa le había enviado desde los jardines de Cheyne, un ramo de gladiolos con la tarjeta de Ben Barlow, un pequeño ramillete de anémonas que envió la señora Jervis y uno de clavellinas que mandaron los sirvientes de la plaza Berkeley. Annie se había sentido particularmente conmovida con este último ramo, ya que no imaginaba siquiera que ellos hubieran notado su existencia. Cerca de ella había 2 o 3 gardenias que Sally le había comprado, pues sabía que le encantaría su extraño perfume. Marigold le había traído uvas, que, Annie lo comprendió, debieron haberle costado más dinero del que podía gastar. Pero lo más sorprendente de todo era la enorme cesta de orquídeas que había recibido de Elaine y de su padre. Orquídeas. Annie jamás esperó recibir algo tan exótico y tan caro. Y, sin embargo, allí estaban, como símbolo de un mundo lujoso. «Qué bondadosa es la gente», pensó, y se dijo que ya se sentía mucho mejor. Tanto David como el doctor Drayson se mostraban muy satisfechos de su recuperación. Pero al fin le habían dicho la verdad. No podría salir del hospital porque tenían que operarla de apendicitis. Por un momento la noticia la había llenado de pánico, pero logró controlarse y logró preguntar con voz temblorosa: «¿Es realmente necesario?» «Me temo que sí», afirmó el doctor Drayson, y su sonrisa fue infinitamente consoladora. «Pero vamos a cuidarla muy bien, ¿verdad, David?» David asintió con la cabeza, pero cuando el doctor Drayson se marchó, ella se volvió hacia David.
¿No te has puesto a pensar en los gastos, David? No podemos pagar mi operación. Me temo que tendrán que hacerlo, Annie. No te preocupes. Sally dice que se las arreglará para hacerlo. Sí, se las arreglará, lo cual significa que ella y Merigold renunciarán a todo por muchos meses. No es justo, David. Vamos, no será tan costoso. He explicado la situación a Drayson y él es hombre considerado. Annie guardó silencio por un momento y luego, con suavidad, preguntó: ¿Cuánto cuesta esta habitación? David la miró evasivo. No obstante, la franca mirada de Annie lo impulsó a ser honesto. 8 guineas a la semana, contestó. Es una tarifa uniforme para todas las habitaciones privadas. Quiero que me pasen a una sala pública. David se sentó junto a ella y le tomó la mano. Escucha, Annie, comprendo cómo te sientes, pero, de veras, nos las ingeniamos de algún modo. Y me refiero a Sally y a mí. Voy a compartir el problema con ustedes. No harás tal cosa, repuso Annie con firmeza. Y quiero que me pasen a una sala pública, ahora mismo. Es maravilloso que nos ofrezcas tu ayuda, David, y te lo agradezco muchísimo, pero sé bien lo necesitados de dinero que están tus padres. David sonrió con tristeza. Caray, Annie, sabes tanto de mí como yo mismo. Tu padre es un hombre encantador, pero la mitad de Cornwall le debe dinero que él nunca cobrará, continuó diciendo Annie, y David tuvo que asentir con la cabeza. Todos estamos en la misma situación, David, así que no trates de envolverme en algodones. No me importará estar en una sala pública, de veras. Porque nunca has estado, protestó David. Pues es tiempo de que aprenda. Y no le digas nada a Sally. Sabes muy bien que ella insistirá en que me quede aquí. No me atrevería a moverte sin avisarle. Yo soy la mayor, declaró Annie con inesperada dignidad. Ya es tiempo de que deje de recibir órdenes de Sally, que es una niña. ¿Sally una niña?, exclamó David. A veces siento como si fuera mi bisabuela. Su exclamación fue tan espontánea que, de pronto, los dos se echaron a reír. Sin embargo, cuando David se puso de pie, tenía una expresión muy preocupada. No sé qué voy a hacer contigo, Annie. De verdad que no lo sé. Haz lo que yo digo, o armaré una tremolina en el hospital. Veré a la jefa de enfermeras, dijo David, derrotado por la firmeza de Annie. No creo que haya oportunidad de conseguir una cama en varios días. Estamos llenos a reventar. Quiero la primera que haya disponible. Muy bien. David se quedó mirándola por un momento antes de decir: Supongo que debe haber otras 3 chicas en el mundo tan maravillosas como las hermanas Grenville, pero no creo que vaya a tener la suerte de conocerlas. No nos adules, David, sonrió Annie. No somos tan buenas como parecemos. Bendita seas, Annie, dijo David, oprimiéndole la mano. Eres increíble, añadió al marcharse. A solas, Annie trató de analizar lo que significaría para ella la decisión que acababa de tomar. Todas las fibras de su cuerpo se estremecían al pensar que iba a estar en contacto con otros enfermos, pero su innato sentido de justicia le dijo que estaba haciendo lo correcto, dadas las circunstancias. En ese momento llamaron a la puerta y entró una enfermera. ¿Se siente lo bastante bien para recibir un visitante?, preguntó. Por supuesto, contestó Annie. ¿Quién es? Un caballero, anunció la enfermera y salió. Un momento después la puerta se abrió y Annie se quedó muy sorprendida al ver entrar a Robert Dunstan. Por un momento se limitó a mirarlo con los ojos muy abiertos, pero cuando él avanzó hacia la cama, un pensamiento terrible la asaltó. Algo le había sucedido a Sally. Antes que ella pudiera hablar, él había llegado a su lado. Pasaba por el hospital, señorita Grenville, y decidí venir yo mismo a ver cómo estaba. Elaine pregunta con mucha frecuencia por usted. Con un suspiro de alivio, Annie comprendió que se había dejado llevar por su imaginación. Haciendo un esfuerzo, extendió la mano y sonrió. Fue muy amable de su parte, señor Dunstan. ¿Quiere sentarse? Y gracias por las flores que usted y Elaine me enviaron. Robert Dunstan se instaló en la silla con perfecta naturalidad. Me alegro que le hayan gustado. Son las primeras orquídeas que recibo en mi vida. Me alegro de que hayamos podido ofrecerle algo único, dijo él sonriendo.
Aunque veo que otras personas le mandaron flores también. Todos han sido muy amables conmigo. Me hacen sentirme muy avergonzada de estar acostada aquí, mientras los demás trabajan tan duro. Su hermana trabaja mucho, es cierto. No sé qué haríamos sin ella, repuso Robert Dunstan con admiración. Ella y Elaine se fueron esta tarde a visitar a la señora duquesa, a la duquesa de Annie, como la llama Elaine. Se va a poner muy contenta de verlas. He estado muy preocupada por ella. Dejé tantas cosas sin terminar. Puedo asegurarle, señorita Grenville, que todos sus intereses están siendo bien atendidos en su ausencia. El tono de voz de Robert Dunstan era muy extraño, y Annie pensó que trataba de mostrarse bondadoso, y sintió que su timidez desaparecía. Por primera vez se dio cuenta de que era un hombre relativamente joven, y que su grave rostro era muy agradable. Trató de pensar en algo que decir que pudiera interesarle, cuando se percató de que el señor Dunstan tenía los ojos fijos en la fotografía de su padre, inclinándose un poco hacia adelante para verla mejor. Ese rostro me parece conocido. Es mi padre. ¿No se llamaba A.C. Grenville? Sí, Arthur Christopher. ¡Qué coincidencia! Yo lo conocí, pero nunca se me ocurrió relacionar el apellido de ustedes con el de ese brillante historiador de Cromwell. Mi padre publicó varios libros sobre Cromwell. ¿Cómo lo conoció? Vino a Londres a dar una conferencia. Tuve la suerte de ser invitado a una cena en su honor y allí lo conocí. Un año más tarde, encontré en uno de sus libros referencias a una obra española que yo tenía mucho interés en leer. Estaba agotada, así que le escribí a su padre preguntándole si tenía un ejemplar y si podía prestármelo. Le escribí a cargo de sus editores y ellos enviaron la carta a un lugar cuyo nombre empezaba con Sid. Sidchitas, completó Annie. Sí, tiene razón. Me envió el libro, acompañado de un comentario sobre esa pieza teatral que me fue de gran utilidad. Creo que recuerdo el libro a que se refiere. No tenía unas graciosas ilustraciones, hechas por un dibujante español apellidado Pérez. Sí, no me diga que la ha leído. No en su versión original. Mi español no es lo bastante bueno como para eso. Pero mi padre hizo una traducción condensada. Creo que intentaba traducirla completa algún día y publicarla. Como tantas otras cosas, no tuvo tiempo de llevar a cabo ese proyecto. Recuerdo muy bien el libro y lo mucho que disfruté de la obra. Esto es extraordinario, exclamó Robert Dunstan, y continuó hablando de la obra de Arthur Grenville, así como de muchos otros libros con los que Annie estaba familiarizada. Cuando al fin se puso de pie para despedirse, Annie, sorprendida, advirtió que había pasado más de media hora con ella. No debo cansarla, señorita Grenville, pero ¿podría venir otra vez? Espero que lo haga, dijo Annie sonriendo, y entonces recordó, y su expresión cambió. ¿Se ha arrepentido de invitarme a venir? Oh, no es eso, es que no estaré en esta habitación. Es posible que me cambien de aquí mañana o pasado. Entendí que su hermana decía que acabo de pedir al doctor Carey, quien me tiene a su cargo, que me pase a una sala general. ¿Por qué hizo eso? La razón es muy sencilla. No puedo darme el lujo de quedarme aquí. ¿Eso es absurdo? No. Seamos francos y admitamos que los libros de mi padre, a pesar de la extraordinaria erudición de él, se vendían muy poco. Los compraban solo los conocedores como usted. Cuando él murió dejó una gran riqueza en cariño y respeto, pero muy poco dinero. En ese caso, empezó a decir Robert Dunstan, como admirador de su padre que soy, me gustaría. Antes que pudiera terminar, Annie levantó las manos en un gesto de súplica, que lo hizo detenerse. Por favor, señor Dunstan, no lo diga. Solo lo mencioné porque pensé que tal vez sería embarazoso para usted visitarme en una sala pública. No me permitiría, empezó a decir él. ¿Lo cree posible? Me imagino que ya conoce a Sally lo suficiente. Somos pobres, pero muy orgullosas. Me ha dado mucho gusto hablar con usted, pero no me gustaría ahora tener que discutir, y a mí me daría mucho miedo hacerlo. Me alegro, porque eso me cansaría mucho. Annie sonrió. ¿Y ahora puedo pedirle un gran favor? Por supuesto. Quiero que me prometa que no le dirá a Sally que voy a cambiarme de habitación, le suplicó. Se enfadaría mucho. Inesperadamente, Robert Dunstan se echó a reír. Aquella era la risa de un hombre que no está acostumbrado a pasarla bien.
Nunca había conocido a nadie como ustedes, exclamó. Las señoritas Grenville siempre se salen con la suya. Casi siempre, contestó Annie sonriendo. Cumpliré mi promesa, dijo Robert Dunstan, y vendré a verla de nuevo si me lo permite, donde quiera que esté. Retuvo la mano de ella por un momento y después salió de la habitación con tranquila dignidad. Annie se quedó mirando la puerta cuando se cerró tras él. Es muy agradable, pensó. Nos equivocamos con respecto a él. Qué extraño debe ser tener tanto dinero y sentirse tan solitario, se dijo, contemplando la gran cesta de orquídeas. Sally sentía mucha compasión por Elaine, pero Annie se compadecía también por el padre de la niña. Por una extraña coincidencia, Sally, en ese mismo momento, estaba también comprendiendo y simpatizando con otro tipo de soledad. La duquesa, sentada en su cama, con una capita de armiño sobre los hombros, parecía, según comentó Elaine más tarde, una bruja, y se quejaba ahora con amargura. ¿Cuánto tiempo va a estar enferma su hermana? Muchachita desconsiderada. Me dejó aquí, sintiéndome perdida, sin nadie para cuidarme, sin nadie para hacer nada por mí más que los sirvientes. Annie está muy preocupada por usted, dijo Sally. Y con sobrada razón. No es justo que la gente joven se enferme. Esto deben dejarlo a los viejos como yo. Annie nos pidió que cuidáramos de usted, intervino Elaine, con su chillona vocecita. Hasta entonces había estado observando a la duquesa con ojos muy grandes, absorbiendo cada detalle de su extraña apariencia. «¿Les dijo eso, exclamó la duquesa con una leve sonrisa. «Bueno, ¿y qué va usted a hacer, señorita, para cumplir con ese encargo?» «¿Qué le gustaría que hiciera?», preguntó Elaine. «Podría leerle, o tal vez podría arreglarle las flores. La señorita Grenville dice que soy muy eficiente para eso, y Annie le arreglaba sus flores, ¿no?» «Así es», contestó la duquesa. «Y ahora es la doncella quien lo hace, con un gusto horrible, por cierto. La verdad es que extraño a Annie». «Nosotras también», observó Sally con voz muy suave. «Ustedes son buenas muchachas», observó inesperadamente la duquesa. «Se quieren mucho y son leales. Su otra hermana vino a verme anteayer, la que tiene el nombre exótico». «Marigold», sugirió Sally. «Sí, eso es, Marigold. Ayer fue a buscarme un libro a la biblioteca, a la hora del almuerzo. Fue muy bondadosa y es muy bonita. Eso pensamos nosotras también. Y no son las únicas, supongo. Estoy segura de que debe haber muchos jóvenes que piensan lo mismo». La duquesa miró a Sally. «Usted no es tan bonita como las otras, niña». «No, yo soy el patito feo», contestó Sally sonriendo. «Yo no diría eso. De acuerdo con su hermana, usted es la más inteligente de las tres, así que tal vez, a final de cuentas, será usted a quien mejor le vaya». Sally volvió a sonreírle, pero no le convencieron sus palabras. A pesar de que ella y Elaine insistieron en hacer algo por la duquesa, ésta solo quiso que charlaran con ella y que le prometieran volver pronto. Más tarde, cuando regresaban caminando al apartamento desde la plaza Berkeley, Elaine hacía alegres comentarios sobre la duquesa. «Es terriblemente vieja, ¿verdad, señorita Grenville? ¿Cree usted que tenga más de 100 años? «No lo creo», contestó Sally riendo. «Pocas personas llegan a los 100 años». «¿Le gustaría a usted llegar a esa edad?» «No. Me gustaría morir cuando todavía sea útil a los demás, no cuando represente una molestia y todos tengan que cuidar de mí». «Creo que a la gente le encantaría cuidar de usted», dijo Elaine. «Yo lo haría con mucho gusto». «Gracias, queridita, pero no debíamos preocuparnos ahora por eso. Pasarán todavía bastantes años para que yo llegue a los 100. El té las estaba esperando cuando llegaron al apartamento. Casi habían terminado de tomar el té cuando el lacayo se acercó a decirle a Sally que la llamaban por teléfono. Ella corrió hacia la salita más pequeña, temiendo que Annie se hubiera puesto mal. «Hola», dijo levantando el auricular. «Hola, ¿eres tú, Sally?», preguntó una voz masculina. «Sí, ¿quién habla?». «¿Te has olvidado tan pronto de mí? Peter, hace ya tanto tiempo que no sabíamos de ti, que no te reconocí. ¿Puedes hablar?». «Sí, por supuesto. Estoy sola, si a eso te refieres. Quiero saber cómo está Marigold». «Peter, ¿qué sucede? ¿En dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué desapareciste sin decir palabra? Con frecuencia nos hemos preguntado qué habría sido de ti. Marigold no nos decía nada». «Ella no lo sabía. Mira, Sally,
No quiero que digas nada a Marigold, ni que sepa que te llamé por teléfono. ¿Me prometes que no se lo dirás? No sé si deba prometerlo. Marigold no se ha sentido muy feliz últimamente, Peter. No sé qué le sucede. Ahora me estoy preguntando si su desdicha no tendrá algo que ver contigo. Espero que sí. Peter, ¿puedo ayudar en algo? ¿Me puedes explicar qué sucede? No, Sally, todavía no. Pero quería saber cómo está ella. Marigold tiene que crecer, Sally. Quiero que confíes en mí y que me creas cuando te digo que estoy haciendo las cosas lo mejor posible. ¿Cómo puedo creerlo si no sé lo que estás haciendo? Mi querida Sally, siempre tan práctica. En fin, si eso te consuela, te diré que estoy trabajando duro para Marigold. En tu pintura, supongo. No, eso ya quedó atrás. Estoy trabajando para el futuro. Mi futuro y el de Marigold. Ahora, dime cómo está ella. Está bien, aunque no creo que sea feliz. Magnífico. Es la mejor noticia que he recibido en años. Pero, Sally, ¿no hay nadie más? Sally no contestó. Dímelo, insistió Peter. Prefiero saber la verdad. Es que no lo sé, Peter. Marigold se muestra muy alegre, pero sé que en el fondo se siente muy desdichada. Es todo lo que puedo decirte. Y no estoy segura de si estoy siendo leal con Marigold al referirme a eso. No, Sally, no es una deslealtad de tu parte. No te preocupes. Me has dicho lo que quería saber. Que Dios te bendiga y cuídala mucho por mí. Pero, Peter, ¿desde dónde me estás hablando? Pero, aún mientras estaba haciendo la pregunta, Sally comprendió que él ya había colgado el teléfono. Con lentitud, bajó el auricular.